Espero estén bien. La clase de hoy vamos a hablar de una cuenta, dos cuentas, tres cuentas de disponibilidades. La cuenta caja, disponibilidad inmediata, fondo fijo, disponibilidad inmediata y la cuenta bancos que es de disponibilidad restringida. Vamos a ver un poco las registraciones y pequeños momentos que nos va a servir para ayudarnos a fijar conocimiento. Ya sabemos que la cuenta disponibilidades está agrupado como activo corriente. Dentro de la cuenta de disponibilidades se agrupan subcuentas imputables, que son caja, disponibilidad inmediata, fondo fijo, disponibilidad inmediata y banco, disponibilidad restringida. La cuenta caja, ¿para qué? ¿Cómo se usa generalmente la caja? También dentro de la cuenta de disponibilidades es común tener también una cuenta que se llama recaudaciones a depositar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cientos sencillos. Se hizo una venta al contado. Venta al contado. Al contado por guaraníes, 3 millones. Mercaderías que costaron 2.500.000. Un ejemplo. ¿Cuándo sucedió esta operación? La operación sucedió hoy, 27 de agosto. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la registración contable? Como es venta al contado, caja, va a entrar a la cuenta caja, 3 millones de guaraníes. Vamos a poner para ubicarlo mejor. Entró 3 millones de guaraníes. En contrapartida, vamos a registrar ingresos por venta. Ingresos por venta. Por guaraníes, 3 millones. Pero también vamos a registrar costo de mercadería vendida por 2.500.000, que es la mercadería que nos costó 2.500.000, estamos vendiendo por 3 millones y aquí sale mercadería de 2.500.000 guaraníes. ¿Cuándo eso sucedió? Sucedió hoy, miércoles 27 de agosto. Amanecemos el 28, pero generalmente vamos al banco, vamos, qué sé yo, a la 1 de la tarde o a las 2, a las 3 de la tarde nos vamos al banco para depositar las recaudaciones del día anterior. Supongamos que vamos a la 1 de la tarde. Pero caja tiene que iniciar saldo cero a la mañana siguiente. O sea que a la mañana, cuando va a iniciar el nuevo día, ¿qué hace el contador o el cajero? Hace un cierre de caja. Generalmente el 27 ya deja el saldo caja en cero. Y aquí, suponiendo que hace el 27, vamos a registrar recaudaciones a depositar. En este caso, es 3 millones de guaraníes. Caja. Caja, 3 millones de guaraníes. 3 millones de guaraníes. ¿Para qué hacemos esto? Acá en la caja, como es un activo corriente, está en el debe, ingresa, pero aquí estamos cancelando. Caja, a la fecha 28 de agosto, caja va a iniciar cero. Y va a quedar recaudaciones a depositar. Aquí hacemos otra vez las ventas y va sumando caja. Recaudaciones a depositar. En algún momento del 20 a 28 vamos a hacer banco, 3 millones de guaraníes, a recaudaciones a depositar. A depositar 3 millones de guaraníes. Entonces, de vuelta aquí cancelamos recaudaciones contra caja, pero aquí recaudaciones ya contra banco. Recaudaciones queda cero otra vez. Pero suponiendo que esta operación se haga, por ejemplo, viernes. El viernes va a sumar 3 millones.
La actividad de venta del sábado va a ir sumando a recaudaciones a depositar. Y si es un supermercado y que opera inclusive los domingos, entonces también va a ir sumando recaudaciones a depositar. Recién el siguiente día hábil vamos a tener banco a recaudaciones a depositar por la suma de todas las cajas que se deposita al siguiente día hábil. Entonces, a eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que la cuenta caja no siempre es el efectivo que vamos a tener 100 millones, 200 millones, 300 millones ahí de guaraní esperando usar de forma inmediata. Caja es una cuenta contable que tiene mucho movimiento, porque en realidad, por el sistema de control interno, en realidad en banco tenemos que ir registrando todas las operaciones del flujo de caja del momento. Entonces, en este caso, por ejemplo, se registra lo que es caja. Este es caja. Y banco, ya vemos que es su origen de cómo es su abono, cómo ingresa, es a través de las operaciones comerciales, de las ventas o depósitos o transferencias de préstamos o de pagos de créditos. Ahí podemos, banco suma. ¿Y cómo disminuye? Disminuye por los egresos, ya sean por los gastos o por los costos. Entonces, esos son los movimientos que tiene banco. Veamos fondo fijo. Fondo fijo. ¿Qué es fondo fijo? Ya sabemos que caja es el flujo de dinero de disposición inmediata. Generalmente lo tenemos, su contrapartida es banco. Fondo fijo o caja chica también le llamamos, ¿verdad? Es un sistema de control interno que la empresa utiliza, muchas veces por política, para realizar los pagos o desembolsos menores, por ejemplo, a 500.000 guaraníes. Me falta rema de hoja, paga por caja chica. Me falta tinta por caja chica. Útiles de escritorio por caja chica. Tenemos que comprar un repuesto. ¿Y cuánto cuesta el repuesto? Y 400.000, caja chica. ¿Y el repuesto cuánto cuesta? Y 600.000. Ah, no, ese va a ser por órdenes de pago, generación de cheque. ¿Por qué? Porque la caja chica es de 500.000 nomás. Hay una empresa que utilizan caja chica 500.000, otro 1 millón de guaraníes, otro 10 millones de guaraníes. Asignar fondos fijos no hay una regla de qué cantidad es. Generalmente depende mucho también del tiempo que le lleva a la empresa a realizar esa reposición del fondo fijo. Entonces, el fondo fijo se utiliza por una política de pagos menores a un cierto monto. Hoy día, por ejemplo, es normal 1 millón. Pagos menores a 1 millón de guaraníes por caja chica. Entonces, te dieron 5 millones de guaraníes de fondo fijo para administrar. Todos los gastos menos de 1 millón se va a hacer fondo fijo. Obviamente, con 5 pagos prácticamente ya te gastaste todos tus 5 millones. Entonces, es el tiempo que vos gastaste todo, hace tu rendición de caja, te reponen y de vuelta tenés para gastar. Es una forma de que la empresa rápidamente puedan hacer sus adquisiciones sin que tener que ir generar constantemente cheques o pagos por órdenes de pago o transferencias, ¿verdad? Para estos pagos. Entonces, se utiliza muy normalmente. Bueno, este solamente es un ejemplo, ¿eh? Estoy tomando mi matecito. Hoy menos fresco que ayer. Bueno, para fijar un poco todos estos conocimientos que estamos teniendo, esto es un ejemplo, ¿eh? Vamos a hacer el ejercitario. El ejercitario. Ay, ejercitario, muy bien. Esta partecita voy a ocultar por el momento. eh, para que yo pueda administrar bien mi presentación, pero después voy a volver a mostrar y pasarle. Este archivo, gente, les voy a pasar para que ustedes vuelvan a practicar. Yo les voy a pasar el archivo y ustedes vuelven a practicar, mirar, hacer, ver, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer. Acá en hojas, este puede ser la hoja que le envío, crean una nueva hoja y vuelven a hacer.
Recuerden, contabilidad se aprende haciendo, practicando, por repeticiones. Bueno, está bien. Entonces vamos a un poco cómo hacemos el arqueo de caja. Caja, como les dije, es una cuenta muy susceptible a fraude y error. Por lo tanto, el sistema de control interno sobre caja tiene que ser sorpresivo y permanente. Al menos, como siempre dice, de 2 a 3 veces al mes se tiene que realizar un arqueo sorpresivo en caja. Entonces, la caja de valores son todo lo que se recaudó, se tiene que depositar íntegramente. Tuviste una venta de 15 millones, de los cuales los 15 millones entró en efectivo, quiere decir que al siguiente día hábil tenés que depositar 15 millones de guaraníes. No es 14 millones y usé 1 millón. No, para ese 1 millón, para no tocar la caja, ahora tenemos lo que es fondo fijo. Entonces, al, el arqueo de caja es una forma de controlar que los responsables de caja, ya sea el cajero o el tesorero, entiendan y comprendan que deben cumplir la política. La política generalmente es: todas las recaudaciones deben ser depositados al día siguiente hábil. De modo que si tu operación es viernes, vas a tener viernes, sábado y domingo, y los 3 días de recaudación depositar el lunes. No es una parte, no es usar las cajas para reponer después, no. Eso está el fondo fijo. Veamos. Un arqueo. Al cierre del 31 de diciembre, el 31/12 del 2021, se procedió a realizar el arqueo de caja en el área de tesorería. De acuerdo al saldo del balance, como tenemos en el balance activo, activo, activo corriente, tenemos disponibilidades y tenemos caja. De acuerdo al balance, caja presenta una afirmación de 7 millones de guaraníes. 7 millones de guaraníes tenía el saldo del balance el 31 de diciembre cuando se hizo el cierre. Vamos a nosotros verificar que se realicen estos 7 millones, que tengamos estos 7 millones de guaraníes. Entonces, generalmente el contador envía un auditor, si no tiene un auditor interno o un encargado de control interno o un mismo integrante o dependiente del sector de contabilidad, el mismo contador inclusive, y realiza un arqueo de caja, para el cual utiliza eh, una hoja de auxiliar que se denomina arqueo de caja, la fecha de realización, el responsable, el responsable, responsable del arqueo, en este caso Edith Núñez. Edith Núñez, el área es tesorería, encargado, encargado, encargado es Susana López, Susana López, López. Monto de la caja al momento del cierre es de 7 millones. 7 millones. Tenemos que tener una hoja auxiliar. Entonces vamos y hacemos el arqueo. El arqueo consiste en contar el dinero por denominación en el momento de la verificación. Pero ojo, gente, no es el auditor o no es vamos a decir, en este caso Edith Núñez, que es el encargado del arqueo, el que va a tocar la plata. La plata toca el cajero. Nosotros como controladores o como verificadores observamos, pero no tocamos el dinero. Ojo con eso, porque si llega a faltar, después dice, sí, había todo, pero vos contaste y falta, y te quedaste con el muerto. No,
el auditor o el que está realizando el arqueo de caja, ya sea un auditor, un profesional de control interno o el mismo, el contador que está verificando el arqueo de caja, no debe contar. Quien cuenta las denominaciones es el responsable de caja o el tesorero. ¿Está bien? Por favor, tengan en cuenta eso y no cometan vamos a decir, esa, esa falencia. En el arqueo de caja se evidenció los siguientes valores y documentos. Billetes de 100.000 se encontraron 70 unidades. 100.000 por 70, 7 millones de guaraníes. De 50.000 encontramos 20 unidades. 20 unidades. De 20.000, 20 unidades. Estoy multiplicando para saber cuánto es el monto que tenemos en ese momento. De 5.000, 50 unidades. Un poco, ¿dónde me quedé? 5.000, 50 unidades. De 2.000, 50 unidades, 50 billetes. Y de 2.000, de 1.000 tenemos 30 monedas. 30. Vamos a repetir. Billetes de 100.000, 70 unidades. Billetes de 50.000, 20 unidades. Billetes de 10.000, 20 unidades. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. ¿Qué faltó? 10.000. 10.000, 20 billetes. De 5.000 tenemos 50. Y de 2.000 tenemos 50. Y de 1.000 tenemos. En el momento del arqueo tenemos 8 millones de guaraníes. $8 millones de guaraníes. Pero ¿cuánto dice caja? 7 millones. Entonces nosotros contamos y encontramos que hay un total de efectivo de guaraníes, 8 millones de guaraníes. La cuenta caja tiene 7 millones de guaraníes. Hay una diferencia de 1 millón de guaraníes. Diferencia positiva. Lo ideal es que tengamos 7 millones de guaraníes, como en la cuenta caja, para que diga 7 millones de guaraníes dice la cuenta caja, 7 millones de guaraníes efectivo tenemos. A veces cuando hay sobrante o faltante tiene la misma importancia. ¿Por qué falta? ¿O por qué sobra? ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué sobró? La administración tiene que hacer una investigación respecto a qué sucedió aquí. El cajero te va a decir, lo que pasa es que yo saqué mi dinero y usé para el vuelto y puse allí.
no es válido, se tiene que tener una amonestación. Lo que pasa es que eh, hubo una venta no registrada y ya se pagó y no se entregó la mercadería. Sistema de control interno falla. No podemos nosotros, em, sino más no facturar y cobrar. O sea que esta diferencia, que es abismal, si la diferencia, si en vez de 8.900.000 hubiese sido 7.019.000, por ejemplo, en vez de ese 7.019.000, hay una diferencia. Si yo hago, ¿verdad? Tengo 7.019.000 y caja dice 7 millones, tengo una diferencia positiva de 19.000 guaraníes y yo puedo entender que esas son las denominaciones menores de monedas, ¿verdad? Que se utilizan para vuelto, que muchas veces ya no das el vuelto de cuando es 50 guaraníes o 30 guaraníes o cuando más el supermercado cuando no termina en números redondos, ¿verdad? Entonces te va a sobrar plata o te va a faltar plata, pero en pequeñas cantidades. Entonces eso entra del riesgo de caja que se pueda ver. Pero que te sobre 1.980.000 guaraníes es mucho. Y no vas a decir, por ejemplo, mira, yo tengo que tener 7 millones nomás, pero vos tenés 1.980.000. Lleva 1.980.000 y déjame 7 millones. No, tampoco, gente. ¿Verdad? Nada de eso puede suceder. Acá dice, ¿qué sugiere la diferencia? Sencillo, ¿verdad? Vamos a tener que ingresar caja y tenés como que registrar caja, caja 1.980.000 para que suba de 7 a 8.980.000 en el saldo del balance, porque el saldo del balance es lo que muestra una afirmación de 7 millones de guaraníes, el saldo del balance. Acuérdense que nosotros contadores, gente, firmamos por ese 7 millones de guaraníes, pero sin embargo encontraste 8.980.000. Por esa diferencia, tenés que registrar caja, pero su contrapartida va a ser otros ingresos, otros ingresos. Y en el texto, en algún vas a hacer diferencia de caja. No es una venta. Alguien después va a venir, no, yo, esa era mi plata, y no puede venir después de un tiempo a decirnos, ¿verdad? Eh, que alguien es dueño de las cajas. Eso no puede suceder. Es más, la caja no es una billetera abierta del cajero ni del tesorero, que puede usar a su antojo a diestra y siniestra. Eso no puede suceder. No, no porque hoy no tengo mi pasaje, voy a usar de la caja. La caja empresarial no es una billetera abierta. Por eso el responsable de caja tiene que firmar una carta compromiso de esa responsabilidad que tiene por el manejo del dinero. Obviamente, al realizar este asiento de ajuste, ¿verdad? Va a entrar caja por diferencia en el arqueo y va a ir otros ingresos, porque no es ingresos por ventas nacionales, porque no sabemos si fue una venta omitida, alguien dejó su vuelto, alguien transfirió de más, lo que sea. No sabemos. Entonces tenemos que registrar de esta forma. Una vez registrado para volver a sacar esto, olvida. Generalmente ya no lo recuperamos. Yo, por ejemplo, por experiencia digo que a veces tengo diferencia de caja pues estoy en ingresos tributarios, tengo diferencia de caja y directamente llevo a ingresos. Después me vienen y me cuentan una historia de eso que no se anuló, si se anuló, que se duplicó, que hace que 3, 4 días después, y bueno, lo perdiste, ¿verdad? Las operaciones deben ser transparentes. Las operaciones de caja al cierre deben representar correctamente las operaciones del día. No es después tratar de explicar lo inexplicable. Entonces, desde que yo en mi departamento implementé que el cierre de caja se hace en el día, las diferencias, entran diferencias negativas, alguien se responsabiliza y si hay positivo, ingresa todo en el caja como otros ingresos y después veremos cuál es el origen. Pero no dejo en caja ni siquiera, verá, porque me sobró la caja, porque resulta ser que soy, qué sé yo, se reprodujo, ¿verdad? Se reduplicó, ¿verdad? Las actividades. No funciona así. Entonces, como acá dice, efectúa el arqueo de caja, hicimos el arqueo, es contar billete por billete la cantidad, tenemos que hacer un cuadro,
¿verdad? De las denominaciones del billete, la cantidad. Sería denominación billetes, no vamos a ponerle acá, billetes, cantidad, la cantidad y el monto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Quiénes firman? Firman el contador, o sea que firma el que hace el arqueo, que es el contador, y el responsable de caja. Firman los dos. Y si hay un tercero, firma el tercero. Porque esta caja, este asiento se tiene que realizar. ¿Entienden? Y ya se hace la propuesta de ajuste. ¿Estamos bien? Muy bien. Veamos recaudaciones a depositar. En recaudaciones a depositar, ya recaudaciones a depositar, ya recién ya vimos luego una actividad. Dice, las ventas del 26 de agosto del 2022, que fue día viernes, aquí ya se está cumpliendo lo que dije, fue de guaraníes 35 millones de guaraníes, de los cuales 25 millones se recibió en efectivo y el restante en cheque. ¿Está bien? Entonces, caja de ese día va a ser 35 millones de guaraníes. Que me reconozcan mis ceros, 35 millones de guaraníes. No me reconocen mis ceros. Ahí mejor. Caja 35 millones de guaraníes. Ingresos por venta. Ingresos por ventas va a ser 35 millones de guaraníes. No nos dijo acá, ¿verdad? Datos de cuánto mercadería que se vendieron a tanto para saber. Así es que nos quedamos ahí nomás. De las cuales se recibió 25 millones de guaraníes en efectivo y el restante en cheque corriente, nominado a la empresa por guaraníes 10 millones. O sea que 25 en efectivo, 10 millones, 10 millones de guaraníes en cheque. Dice, proponga, el depósito se realizó el siguiente día hábil, o sea que el 27. No, se realizó el lunes. El viernes fue el viernes, fue 26. Entonces esto lo que se hizo fue, se depositó el 20, viernes, sábado, domingo, lunes, 26, 27, 28, el 29 de agosto del 2022 se realizó el depósito. Porque ahí dice al día siguiente hábil. Y si se realizó la venta el viernes, se depositó el lunes, el 29. Proponga el asiento. Y sencillo acá va a ser directamente banco 35 millones de guaraníes. Caja 35 millones de guaraníes. ¿Está bien así? ¿Qué faltaría? Faltaría aquí, antes de esta operación, faltaría lo que es el reconocimiento de recaudaciones a depositar. Recaudaciones a depositar. Déjame achicar nomás. Recaudaciones a depositar 35 millones de guaraníes a 25 millones de guaraníes. ¿Cuándo vamos a hacer este reconocimiento? Este reconocimiento vamos a hacer la misma fecha del 26, porque el 27, si trabajamos el 27, la caja tiene que empezar de cero. Y el 27 termina y tenemos que reconocer recaudaciones a depositar a caja para dejar caja vacío
en cero otra vez para el domingo y así sucesivamente. El 29 no va a ser banco a caja, va a ser banco a recaudaciones a depositar. A depositar, ¿entienden? Entonces, la cuenta de recaudaciones a depositar se utiliza muchísimo en operaciones donde la caja representa o tiene su entrada, su movimiento de entrada y salida directamente por las operaciones de venta o movimiento por las operaciones comerciales de la empresa. Lo cual significa que tengo que dejar en cero para iniciar de vuelta al día siguiente. Entonces, para eso se utiliza lo que sería recaudaciones a depositar. Recaudaciones a depositar, y acá que empezamos con la venta del 35 millones de guaraníes, vamos a poner un verdecito, al cierre del día, reconocemos recaudaciones a depositar y cancelamos caja. Y al día siguiente hábil, cuando se deposita a banco, lo que cancelamos es recaudaciones a depositar. Y finalmente el dinero fue a parar al banco. ¿Está bien? Entonces, esta es la operación que tenemos que realizar. ¿No? Pequeñas actividades como estas son lo que como en, en el examen vamos a tener. Tengan, ¿verdad? Como para mirar esto, ir mirando. Veamos valores a depositar. Eh, También valores a depositar son los cheques. Valores a depositar. A depositar. Torales Muebles realiza operaciones de cobranza a cliente en fecha 5 de junio 2021. Se reciben cheques diferidos por valor de 70 millones de guaraníes. Cuando trabajamos con las operaciones bancarias con banco, hay dos tipos de cheque. Un cheque corriente, que es de pago inmediato o de cancelación inmediata. Si hoy me dieron un cheque corriente, me voy al banco hoy mismo, me pago. Si me quiero ir mañana, puedo ir mañana a pagar. Es más, un cheque corriente se puede hacer efectivo o se puede efectivizar hasta 30 días, no es día hábiles, días después de la fecha de emisión. Es decir, hoy, 27 de agosto, emite un cheque corriente y puedo ir al banco, efectivizar ese cheque o depositar en mi cuenta hasta el 27 de septiembre. El 28 ya venció el cheque. Vamos a necesitar ir de vuelta para que nos endosen a una nueva fecha. ¿Está bien? Eso es cheque corriente. Cheque corriente se puede endosar e ir pagando. Por ejemplo, me dice, tengo un cheque de 300.000 guaraníes, no tengo efectivo, endoso y ese mismo le pago a otra persona. Esa misma persona puede volver a pagar con ese cheque y así sucesivamente hasta que llegue al banco y paga. O sea que el cheque es negociable. Sin embargo, también hay otra figura que son los cheques diferidos. Los cheques diferidos es un valor donde dice eh, fecha, fecha de emisión hoy 27/08/del 2025. Pero dice una fecha de pago o fecha de cobro, dice generalmente, y aquí te pone el 15 de septiembre del 2025. Este es un cheque diferido. Dice luego cheque diferido. El cheque es otro talonario de cheque, ¿verdad? No es como el cheque corriente. Tenemos otro talonario donde hay una fecha de emisión y una fecha de cobro. Aquí generalmente utilizamos este tipo de cheques
con pagos al contado. Yo compro hoy 27, pero pago con cheque diferido y ahí está el crédito. En este caso, el crédito es de 17 días, ¿verdad? Donde ya el vendedor, en este caso la empresa, ya tiene el pago de esos cheques. Va a esperar la caída o la fecha de vencimiento nomás ya para ir a cobrar. Si antes de esta fecha quiere cobrar, el banco no le va a pagar, ¿verdad? No le va a pagar. Entonces, esto es un cheque diferido, cuando se emite en una fecha y se paga en otra, pero no es un cheque, es diferente al cheque corriente. ¿Está bien? Bueno, en este caso, ¿verdad? Y continuando, dice, Torales Muebles realiza operaciones de cobranza a clientes en fecha 5 de junio. Se recibieron cheques diferidos por valor de 70 millones de guaraníes. Los clientes que emitieron el cheque fueron Mariano López, 25 millones, Banco Itaú. Pues ya, vamos a registrar un poco acá lo que es la fecha. Eh, Mariano López, Mariano López, Mariano López, mayúscula. Mariano López emitió un, un cheque en nombre de la empresa por 25 millones de guaraníes. Y la fecha de cobro, es el 15 de junio, 15/06 del 2021. Acuérdense que estamos el 5 de junio. Y aquí tenemos fecha. El 15 de junio. 25 millones de guaraníes que se va a cobrar el 20 de junio. 15 de junio. Muy bien. El siguiente que nos da el cheque, porque puede ser que son 75 millones de guaraníes, em, es Pedro Torales. Pedro Torales. Torales. ¿Cuánto dio Pedro Torales? Pedro dio 25 millones de guaraníes. Su banco es Visión. No estoy poniendo ese dato, pero capaz que sea monetario. 25 millones y la fecha es el 1806 del 2021. Fecha corta. El 18 nos dice. Y finalmente, Claudia Acosta. Claudia Acosta entregó un cheque por 20 millones de guaraníes. Y el cobro va a ser el 2006 del 2021. Total, se recibió por las ventas un total de 75 millones de guaraníes y se recibe cheques diferidos. Total, 75 millones de guaraníes. ¿Cómo vamos a hacer el asiento? El asiento total. Total, es caja, se recibió caja, no efectivo, caja cheque diferido. Caja cheque diferido. Así encontramos. Cuando nosotros vamos a registrar esta operación de ventas, tampoco, cobranzas a clientes, entonces vamos a registrar la cuenta cheques diferidos, diferidos. ¿Dónde vamos a registrar? Voy a borrar dentro del activo corriente. Tenemos la cuenta disponibilidades. Tenemos caja. Tenemos fondo fijo. Tenemos banco. Tenemos después aquí la cuenta agrupadora inventario.
Dentro de este inventario vamos a tener mercaderías. Estamos en el plan de cuenta. Y acá tenemos la cuenta créditos o clientes. Clientes. Dentro de clientes tenemos cuentas por cobrar. Por cobrar. Y aquí vamos a tener, dentro de clientes, vamos a tener lo que son cheques diferidos. Cheques, algunos lo tienen, si no lo, deberá depender porque finalmente es un crédito, ¿verdad? Lo pueden tener dentro de clientes y otros lo tienen aquí en disponibilidades. Va a decir depende. Para mí siempre lo voy a tener desde mi punto de vista, sigue siendo un crédito, ¿verdad? Porque todavía no es disponibilidad inmediata. Entonces, para mí, yo voy a poner dentro de la cuenta clientes, dentro de la agrupación de cuentas de clientes, voy a poner lo que es cheques diferidos en el balance. Entonces, aquí voy a registrar el saldo. ¿Cómo va a ser el asiento contable? Va a ser, entra cheques diferidos por 75 millones por el total. Inclusive, puedo hacer una cuenta de desglose inclusive. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener un conjunto de subcuentas. O de lo contrario, lo manejo como cheques diferidos. ¿A qué cuentas? A cuentas por cobrar, porque clientes que pagaron, clientes que pagaron sus cuentas por 75 millones de guaraníes. Ese es en el momento en qué fecha yo voy a hacer este registro, el 5 de junio del 2021. Yo voy a hacer este registro. Después vienen las caídas. Primero va a entrar Mariano López, ¿verdad? Porque Mariano emitió 25 millones de guaraníes y va a depositarse el 15. Entonces va a ser directo, porque es cheque. Directo vamos a hacer nuestra boleta de depósito y depositar. No va a entrar en caja. Vamos a hacer la boleta de depósito. Vamos a poner el cheque es de, a ver, el cheque de 25 millones Banco Itaú. Entonces va a ser Banco Itaú, número de cosas, 25 millones de guaraníes. ¿Qué fecha vamos a hacer ese depósito? Vamos a hacer el 15 de junio del 2021, la fecha que cae el vencimiento. ¿Y cómo va a ser? Va a entrar la cuenta banco por 25 millones de guaraníes y la contrapartida va a ser cheques diferidos. 25 millones de guaraníes. Le faltó un cero. Este es por el depósito de Pedro Torales. Cheque de Pedro Torales. Pedro, no es Pedro, es de Mariano López. Mariano López. Después de eso, ¿qué tengo? De vuelta voy a tener la otra caída, que es bancos. De vuelta a bancos, voy a depositar los 25 millones de guaraníes a cheques diferidos. 25 millones de guaraníes. ¿Dónde voy a depositar 25 millones de guaraníes? Y acá está Pedro Torales. Está cheque de Pedro Torales. ¿Esto qué fecha vamos a depositar? Lo vamos a depositar el 18 de junio. 18 de junio del año 2021 depositamos 25 millones de guaraníes. Pero nos queda otro pago del 20 de junio. El 20 de junio del año 2021 tenemos el pago de cheques diferidos
diferidos, en este caso es de 20 millones de guaraníes. En este caso, estamos depositando el cheque de Claudia Acosta. Entonces ahí, no, disculpen, entra banco y entra cheques diferidos. Cheques diferidos por 20 millones de guaraníes. Y, y esto, y esto es el depósito de cheque de Claudia Acosta. Y vean ustedes los momentos. El 5 de junio nosotros recibimos cheque diferido. Cheque diferido a cliente. Entra 75 millones, no entra todavía a la caja, no entra todavía a banco, pero nosotros hemos recibido ese dinero. No podemos dejar en caja porque caja tiene que quedar cero para el día siguiente hábil. Entonces, utilizamos una cuenta crédito que podemos agruparlo dentro de la agrupación bancos o llevar directamente dentro de la agrupación crédito, que lo más conveniente es que hay. Entonces vamos a registrar una cuenta contable de cheques diferidos 75 millones de guaraníes a clientes 75 millones. Aquí 75 disminuye la cartera de crédito porque ya cobramos eso en documentos, pero no todavía en valores. El 15 de junio entra el cheque de Mariano López y ahí estamos registrando esta operación. Banco 25 millones y descontamos 25 millones. Si nosotros hacemos una T, un mayor a simple, nos vamos a encontrarnos que eh, ahí, control C, vamos a seguir viendo nuestro mayor solamente para ver cómo queda, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho mostrarlo de esta forma porque así es como que tenés una buena fijación de lo que estamos queriendo mostrarles, ¿verdad? A ver, veamos aquí, por ejemplo, en nuestra operación. Primero vamos a tener cheques diferidos. Voy a traer así con positivo nomás. Cheques diferidos y voy a tener bancos. Cheques diferidos, clientes y bancos también. Bueno, nosotros recibimos cheque diferido por 75 millones de guaraníes y descontamos cliente la cartera de crédito 75 millones de guaraníes. Inicialmente cliente tiene saldo contable, por eso es que le hemos cobrado 75 millones de guaraníes. A partir de allí, este 75 va cayendo y se va depositando. Entonces ahí empezamos que banco se va a depositar 25 millones de guaraníes el 15, pero también disminuye 25 millones de guaraníes en cheque diferido. En fecha 18 depositamos en banco 25 millones de guaraníes, pero también disminuye cheques diferidos 25 millones de guaraníes. Y en el tercer depósito, donde ya depositamos el valor de Claudia, depositamos 20 millones de guaraníes y también descontamos cheques diferidos. Si nosotros vamos a ver en el saldo, vamos a ver en la composición de saldo, vamos a encontrarnos que cheques diferido inicialmente tuvo una cuenta deudora de 75 millones de guaraníes, pero al término del mes ya hemos depositado completo. A ver un poco, 75, 25, 25, 70. 50 y 70. Acá 75, ¿qué fue? Yo creo que yo lo que hice mal. Sí, acá es 70 nomás. Cheque diferido 70 millones a 70 millones de guaraníes. 70 millones. Entonces, tenemos cheques diferidos completo, ¿verdad? Que hemos reconocido 25 más 20, que son 70, hemos depositado totalmente. O sea que cheque diferido quedó
finalmente quedó con saldo cero. Y banco sí quedó con saldo de 75 millones, 70 millones de guaraníes. Entendimos esa parte, cómo funciona esto. Entonces, esta es una operación simple de registración, pero donde vemos cómo se mueve el dinero en la cartera de clientes. Muy bien. Veamos otro fondo fijo. Terminamos fondo fijo y con eso vamos a terminar. Bueno, fondo fijo voy a hacer aquí en el costado nomás para no volver a bajar, sino me queda un poco vamos a decir, eh, fondo fijo, mi pizarra, fondo fijo. Como estoy copiando, entonces vamos a registrar fondo fijo. Ya vimos caja, ya vimos recaudaciones a depositar, valores a depositar, ya vimos también y ahora vamos a ver fondo fijo. Dijimos que fondo fijo es un dinero que se destina para los pagos menores que la empresa considera, ¿verdad? Para poder realizar esa operación normal de la actividad. Pero hay una política. La política es que el valor se tiene que destinar para la actividad normal de la empresa. No es, por ejemplo, préstame para mi pasaje, no. Eh, y tiene que tener un monto tope. Por ejemplo, pagos menores a 500.000 se va a pagar por fondo fijo. Mayores a 500.000 se va a solicitar orden de pago y emisión de cheque. Perfecto. Entonces, vayamos al ejemplo. La empresa aprobó en fecha 10 de mayo del año 2022 la asignación de fondo fijo de 2.500.000 para uso del Departamento de Administración y Finanza, quien destinará dicho fondo para pagos menores de guaraníes 700.000. Y su política dice hasta 700.000 guaraníes podemos pagar. El encargado del Departamento de Administración y Finanza es Marta Lafuente y es la responsable de administrar esos fondos. Entonces, siempre que va a haber un fondo fijo, se tiene que asignar a esa persona fondo fijo. En el mes de mayo hubo los siguientes desembolsos. Esto fue en mayo, ¿eh? Le dieron el 10 de mayo y en ese mismo mes hubo los siguientes desembolsos. Se compraron cartuchos de tinta por 400.000. Se pagó flete para traslado de mercadería 650.000. También se pagó útiles por valor de 200.000 y se realizó compras de insumos de ferretería por 450.000. Se pagó gastos de cubiertas y gomería por 300.000 y combustibles para cobranza 300.000. Todos estos pagos están dentro de los 700.000. No hice 700.000 en el mes, sino que cada desembolso no tiene que pasar 700.000. Eso es lo que nos dice. Entonces, el 10 de mayo, cuando se asigna el fondo fijo, yo voy a tener que declarar y hacer la operación de apertura. Y en este caso, yo voy a realizar un registro. Es como un préstamo, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Voy a crear un pasivo y voy a registrar dentro de pasivo. Yo voy a tener pasivo corriente, voy a tener acreedores varios o proveedores, documentos por cobrar y otros pasivos. Dentro de otros pasivos voy a registrar una cuenta contable que se va a denominar fondo fijo, asignación de fondo fijo. O le llamamos, generalmente yo le llamo fondo fijo o en otras empresas, por ejemplo, directamente a nombre de la persona. Entonces, por ejemplo, si es así, voy a crear el pasivo y voy a llamarle Marta Lafuente o María Lafuente, la fuente fondo fijo. Fondo fijo. Y le asigno a Marta, a María, 2.500.000. Esto en el momento que giro voy a sacar banco 2.500.000.
¿verdad? En el fondo fijo, en el balance general, en el balance voy a tener fondo fijo 2.500.000. Entonces, vayamos aquí. Este es en el momento de la apertura. La apertura. ¿Cómo voy a tener en el balance? En el balance yo tengo activo, activo, tengo activo corriente, tengo disponibilidades, tengo caja, tengo cero, porque estamos iniciando la caja, cero, banco, supongamos que tengamos 5 millones de guaraníes, y fondo fijo, fondo fijo. Y este fondo fijo va a tener 2.500.000 guaraníes. Así vamos a tener nosotros nuestra cuenta. Cuando le entregamos a Marta los 2.500.000 guaraníes, Marta nos va a firmar un pagaré por 2.500.000 guaraníes, porque ese dinero, 2 millones que le estoy dando a Marta, no es sueldo, no es bonificaciones, no es ingreso, es un dinero que le estoy dando para administrar pagos menores. Entonces hay un documento de entrega donde hay una carta de compromiso de administración y asignación de ese monto. Pasa el tiempo y Marta empieza a desembolsar esos gastos. Supongamos que todo sucede en varios días, vamos a ponerle, qué sé yo, 16 de mayo. Todos vamos a registrarlo a fecha 16 de mayo y empieza a registrar. Marta va a registrar la rendición va a ser cartuchos de tinta, 400.000. Fletes 650.000. Papelería y útiles, 200.000. Insumos de ferretería, 450.000. Cubiertas y gomería, va a ser 300.000. Y combustible va a ser 300.000. Marta gastó estos gastos. 2.300.000 guaraníes. Cuando Marta pide la reposición, va a ser esta rendición, va a ser totalmente esto, va a sumar, va a presillar los comprobantes y le va a entregar a contabilidad. Contabilidad registran estos gastos en el estado de resultado. Cartuchos de tinta, flete, papelería, insumos, cubierta y combustible. ¿Qué va a ser su contrapartida? Su contrapartida va a ser María La Fuente, fondo fijo va a ser, y por el total de la asignación. Porque María está usando la plata que se le asignó, 2.500.000, para pagar esto. Muchas veces cometemos el error de directamente llevar a fondo fijo, y no, es a María la que le estamos debiendo en su caja de fondo fijo. Entonces, en el registro contable vamos a realizarle un pago a María Lafuente. ¿Está bien? Cuando esto va a suceder el 16, el 20, cuando salga el pago para la reposición, va a ser
María Lafuente, fondo fijo, 2.300.000 a Banco, 2.300.000. Entonces, esta cuenta de fondo fijo, siempre va a quedar clavado en 2.500.000. En el balance nunca va a tocar este fondo fijo. Lo que nosotros vamos a siempre tocar es la reposición del cheque. En este caso, Marta Lafuente. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a realizar en fondo fijo. Fondo fijo. Fondo fijo. Espero que entendamos bien. Entonces, esto va a ser, al cambiarse me cambió. María Lafuente. María Lafuente. Entonces, lo que va a cambiar aquí en el momento de la reposición es que vamos a reponerle a María Lafuente como un pasivo. Le vamos a crear ese asiento. Y siempre en la reposición le vamos a cancelar a ella. Y este fondo fijo en el balance va a quedar sin movimiento. Entonces yo, cuando estoy haciendo mi verificación y mi arqueo, siempre voy a hacer mi arqueo sobre 2.500.000. En este caso, si yo me fuese a hacerle un arqueo de caja a María Lafuente, María me va a decir, a mí la empresa me asignó 2.500.000 guaraníes, tengo un gasto de 2.300.000 y aquí tengo 200.000 en efectivo. Compruebo, verifico y efectivamente voy a tener 2.300.000 en comprobantes y la diferencia de 200.000 voy a tener en efectivo y voy a hacer mi informe y con eso voy a cerrar. Con esto es lo que nosotros queremos mostrar, es que efectivamente, ¿verdad? La registración de fondo fijo tiene que ser de una forma que muestre realmente cuál es el fondo asignado en el momento que se está registrando los comprobantes. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Mañana continuamos lo que es conciliación bancaria y terminamos esta unidad, esta clase. Muchas gracias.